Berlín, 6 de julio de 1940. Eva Braun tomó estas imágenes desde una ventana de la Cancillería del Reich. Como siempre en las ocasiones oficiales, la amante de Hitler debía permanecer en un segundo plano. Adolf Hitler regresaba a la Cancillería desde Francia como un glorioso comandante. La gente llevaba 6 horas esperando al dictador. En su diario, Joseph Goebbels escribió: Los aplausos de las masas jubilosas son indescriptibles. El Führer es recibido con una alfombra de flores. Nuestra gente, nuestra maravillosa gente. El New York Times informó: Las calles estaban llenas de miles de personas vitoreando, gritando y llorando. Se sumieron en un frenesí de verdadera histeria. En el verano de 1940, tras las exitosas campañas Blitzkrieg en Polonia, Francia y Noruega, la paz y la calma regresaron durante un tiempo a la capital del Reich alemán. El 16 de julio, el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, anotó en su diario: En la política y en la conducción de la guerra hay una calma absoluta. La guerra parecía lejana y la gente iba a nadar. Como cada año, los berlineses se dirigieron al lago Wannsee. Hitler había prometido a su pueblo que el Reich nazi duraría 1000 años, y en el verano de 1940 parecía que el dictador tenía razón. En abril de 1941, Hitler abrió un nuevo teatro de la guerra. La intervención militar en Grecia por parte de sus aliados italianos amenazaba con terminar en desastre. En consecuencia, la Wehrmacht entró primero en Yugoslavia y luego en Grecia. Gottfried Kessel, oficial del regimiento de infantería Großdeutschland, era un entusiasta fotógrafo de cine. Por eso su empresa lo había elegido para llevar un diario cinematográfico de sus operaciones. Al cabo de 11 días, el ejército yugoslavo se rindió incondicionalmente. Alemania tomó unos 350.000 prisioneros. Estas imágenes muestran a soldados serbios retenidos en la fortaleza de Belgrado. Entre los prisioneros también había civiles serbios sospechosos de ser partisanos. Las incursiones partisanas se producían una y otra vez. En la noche del 21 de abril, cerca del cementerio del pueblo de Pančevo, un soldado de las SS fue asesinado a tiros y otro resultó gravemente herido. Como resultado, tropas de la Wehrmacht y miembros de la división SS Das Reich llevaron a cabo registros domiciliarios arbitrarios. Se arrestó al azar a civiles en edad militar. Las fuerzas de ocupación se vengaron terriblemente del ataque. Al día siguiente, Gottfried Kessel filmó la ejecución de presuntos partisanos en Pančevo. En un juicio preparado, los acusados de actividad guerrillera no tuvieron oportunidad de defenderse. Como medida de disuasión, 17 hombres y una mujer fueron ahorcados en público. La espantosa labor fue realizada por un verdugo de etnia alemana. Luego, 12 exsoldados serbios fueron alineados en el muro del cementerio de Pančevo y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Gottfried Kessel también filmó este brutal acto para su diario de guerra. Esta escena, en la cual un soldado alemán da el tiro de gracia a uno de los hombres, se convirtió en uno de los símbolos más abominables de los crímenes alemanes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El 28 de agosto de 1941, Adolf Hitler se reunió con el dictador italiano Benito Mussolini. El Duce llegó específicamente para presenciar el exitoso avance de la campaña contra la Unión Soviética, en la que también participaron tropas italianas. 2 meses antes, a pesar de la existencia de un pacto de no agresión, la Alemania nazi había atacado a Rusia.
Al parecer, el Ejército Rojo estaba mal preparado para la invasión, porque Joseph Stalin ignoró todas las advertencias hasta el final. En menos de una semana, las tropas alemanas habían arrasado la parte de Polonia anexada a la Unión Soviética y avanzaban hacia Ucrania. Hora de almorzar para los oficiales de alto rango y sus ayudantes. Estas imágenes en color fueron tomadas por Hans Bauer, un entusiasta fotógrafo aficionado que había sido el piloto jefe de Hitler desde 1933. Su posición le permitía fotografiar sin restricciones, incluso en las inmediaciones del dictador. Durante un vuelo al frente, Bauer aprovechó la oportunidad para filmar a Mussolini en primer plano, porque el duce le gustaba sentarse en la cabina. Más tarde, Bauer recordó: Tomé 6 metros de película, pero Mussolini estaba sentado allí como un muñeco de peluche, rígido como una tabla, con la cabeza en alto, no movía un músculo. Solamente capté imágenes sin vida. Con la barbilla sobresaliendo, Mussolini tenía una mirada salvaje, pero nunca se movió. Hitler y Mussolini habían volado a Uman para visitar las tropas. Los hombres le dieron al Führer una recepción abrumadora. Durante su avance, muchos de ellos se vieron involucrados en crímenes contra la población civil. En Uman también estuvo presente el camarógrafo personal de Hitler, Walter Frenz, quien filmó la escena oficialmente para el noticiero semanal Wochenschau, pero en blanco y negro. En una batalla de asedio que duró del 15 de julio al 8 de agosto, las tropas del dictador derrotaron a 20 divisiones del Ejército Rojo y allanaron el camino para avanzar hacia la región de Donbass y al interior de Ucrania. 100.000 soldados soviéticos fueron tomados prisioneros. Mientras Hitler y su séquito regresaban a sus aviones, los soldados heridos que habían sido llevados como telón de fondo fueron conducidos de regreso a sus hospitales de campaña. Algunos de esos hombres habían tenido experiencias terribles. Desesperado, el cabo Alois Schauer escribió: Ahora conocemos toda la tragedia de la guerra. Es el mayor desastre que le ha sucedido a la humanidad. Brutaliza a la gente. Solo mi fe me impide volverme casi apático, mental y espiritualmente. Esto no les interesaba ni a los oficiales de alto rango ni a los potentados nazis que acompañaban a los dos dictadores. El ministro de Asuntos Exteriores y el secretario privado de Hitler fueron ayudantes especialmente complacientes del Führer. De este último se decía que le dijo a un pequeño círculo cercano que: básicamente la guerra en el este ya está ganada. Moscú será arrasada. Sin embargo, a los pocos meses, la guerra se había convertido en una pesadilla para sus tropas. Aunque no fueron los ejércitos de Stalin los que detuvieron el avance alemán, sino la lluvia y el frío. Obersalzberg, principios de junio de 1942. Hitler tomó unos días en las montañas. La campaña contra el Ejército Rojo se había estancado a las afueras de Moscú y Leningrado, en el barro y la nieve de invierno. Ahora, una gran ofensiva iba a dar un nuevo impulso a la vacilante Blitzkrieg del Führer. En esta ocasión, el invitado de Hitler en Berghof fue Sib Dietrich, jefe de la SS Leibstandarte Adolf Hitler, y era uno de los antiguos camaradas del Führer desde los primeros días del movimiento nazi. Después que Hitler tomara el poder, este caballo de guerra incuestionablemente leal realizó asesinatos sin cesar en nombre de su amo. Para conmemorar el cumpleaños de Dietrich, el Führer le hizo un regalo personal de 100.000 marcos y lo nombró coronel general de las Waffen-SS. Esta filmación fue autoría de Eva Braun. Sepp Dietrich bromea con Gretel, la hermana de Eva, que formaba parte de la corte de Hitler. Dietrich con los hijos del arquitecto favorito de Hitler, Albert Speer. A Dietrich se le permitió acompañar al Führer en su caminata diaria hasta un pico llamado Muslanakov.
Las tropas de Dietrich ya habían arrasado pueblos durante las campañas en Polonia y Francia y cometido numerosos crímenes contra la población civil. Por orden de Hitler, también estuvieron involucrados en el asesinato sistémico de judíos polacos. Las Waffen-SS perpetraron más masacres en Ucrania y Rusia. Antes de la guerra contra la Unión Soviética, el comandante en jefe había comunicado a sus generales sus verdaderas intenciones. Será una guerra de aniquilación. Nuestros líderes militares deben sacrificarse, superar sus recelos. Al mismo tiempo, un camarógrafo de la unidad de propaganda del ejército estaba filmando el avance de la Wehrmacht en la Unión Soviética. Hans Bastaniak y su equipo disponían de una película en color de 35 milímetros. El fiel nazi de 31 años fue elegido para producir una película espectacular, utilizando un material recién desarrollado. El Ministerio de Propaganda quería ver héroes, y Bastanier proporcionó las imágenes necesarias. En conversaciones con sus asociados en 1941, Hitler ya había mencionado los planes para el futuro de Europa del Este. El objetivo, dijo, era conquistar amplias áreas para asegurar la supervivencia racial de los alemanes. La ley de la selección natural justifica esta eterna batalla, porque hace posible la supervivencia del más apto. Es absurdo que un pueblo de rango superior luche por existir en tierras demasiado restringidas, mientras masas amorfas que no aportan nada a la civilización ocupen interminables extensiones de terreno que se encuentran entre los más ricos del mundo. Crimea y Ucrania se convertirán en colonias totalmente alemanas, y sus antiguos habitantes serán desplazados. $30 millones de personas en el este serían víctimas de los monstruosos planes de Hitler. Tal como lo veían los ideólogos nazis, los comunistas, los judíos y los miembros de una amplia gama de tribus eslavas tendrían que dar paso a la raza superior. En pocos meses, las fuerzas especiales de las SS, que operaban detrás del frente, habían asesinado a cientos de miles de judíos. Linz, en Alta Austria. El 20 de abril de 1942, toda la ciudad se vistió de gala y participó en procesiones para celebrar el cumpleaños del Führer. Las formaciones incluían a las juventudes hitlerianas y a la Federación de Jóvenes Alemanas. Linz tenía con orgullo el título de ciudad adoptiva del Führer, porque aquí fue donde Hitler pasó la mayor parte de su juventud. Después de lograr la victoria final, planeó pasar sus últimos años en Linz. Desde hacía mucho se había planeado la construcción de colosales edificios. En ese momento, Ruth Andreas Friedrich, una periodista crítica del régimen, esperaba que cada vez más alemanes le dieran la espalda. En el verano de 1942 escribió en su diario: La era del individuo ha terminado. Los fuertes ya no son tan poderosos cuando están solos. Debemos formar una tropa de choque, justo al otro lado de Berlín. Nuestra gente debe tomar posiciones en cada distrito, confederados en quienes se puede confiar implícitamente. Los viejos círculos de amigos ya no son adecuados, y no todos son apropiados. Es necesario hallar gente nueva en cada campo. Cada individuo debe poner en juego su camarilla con todas sus conexiones y posibilidades. Lo que a uno le falta, el otro lo proporcionará. Ahora se trata de distribuir roles, pero sin que la Gestapo los atrape. En Linz, los peces gordos del partido rindieron homenaje al dictador. Los dignatarios del Reich nazi apoyaban plenamente a su Führer, y a la mayoría de ellos le brindarían su fanático apoyo hasta el final.
El 12 de mayo de 1942, el Ejército Rojo lanzó una gran ofensiva en un amplio frente. El objetivo era retomar Kharkov. Hans Vastanier estaba sentado con su cámara en un tanque alemán, filmando la batalla. Al noreste de la ciudad, una unidad de tanques de la Wehrmacht recibió la tarea de rechazar a las unidades del 28º Ejército Soviético. El Ministerio de Propaganda planeaba utilizar las imágenes de El Frente en color, un noticiero mensual que solo se proyectaría en los cines de países extranjeros neutrales. Las fuerzas de Stalin sufrieron grandes pérdidas y no lograron su objetivo de romper el círculo defensivo frente a Kharkov. Pero la contraofensiva de la Wehrmacht tuvo éxito. El 22 de mayo de 1942, los ejércitos soviéticos fueron rodeados y los alemanes tomaron alrededor de 240.000 prisioneros. Imágenes del centro de Kharkov. Hans Vastanier era especialista en fotografía en color y logró alcanzar los estándares de calidad requeridos. Pero el noticiero mensual planeado nunca se materializó. En los noticieros alemanes semanales, solo se transmitieron unas pocas escenas de su película en blanco y negro. A las tropas alemanas estacionadas en Kharkov no les faltaría nada. Se les proporcionaron películas de entretenimiento para que olvidaran los horrores de la guerra durante unas horas. En los albergues de los soldados se atendían las necesidades de las tropas. Y hasta agosto de 1943, el Ejército Rojo finalmente pudo liberar Kharkov. El camarógrafo también filmó a estos fusileros en motocicleta de la tercera unidad blindada de reconocimiento. En ese momento, Ruth Andreas Friedrich señaló: Los alemanes siguen victoriosos en Rusia. La gente todavía habla de que Stalin está lanzando sus últimas reservas a la batalla contra nosotros. Pero hoy Moscú se encuentra a muchos kilómetros detrás del frente ruso. Y aunque cada semana llegan a la editorial decenas de cartas de lectores enviadas por entusiastas apóstoles de la victoria final que desean información sobre las oportunidades de asentamiento en Crimea y el Cáucaso, no se ha dicho la última palabra sobre el Cáucaso. La guerra todavía puede perderse, incluso más allá del Elbrus. El 21 de agosto de 1942, las tropas de montaña de Baviera escalaron el pico más alto del Cáucaso y plantaron la bandera de guerra imperial en el monte Elbrus. Pero el mal tiempo impidió tomar fotografías o filmar el evento. Por eso, a principios de septiembre, el alto mando de las Fuerzas Armadas envió al experimentado escalador y camarógrafo Hans Ertl a la cordillera para volver a escenificar la hazaña bajo un sol radiante. Ertl aprovechó la oportunidad para filmar a las tropas de montaña alemanas expulsando a las fuerzas del Ejército Rojo, que habían ocupado un paso importante. Como ex camarógrafo de Leni Riefenstahl, era un cineasta experto. La película que Ertl terminó en junio de 1943 se titulaba Alarma en el Paso. Durante muchos años se creyó perdida y hasta finales de los años 90 apareció una copia en Rusia. El 18 de marzo de 1943 se estrenó en los cines de Estados Unidos un documental que mostraba el avance de las tropas aliadas en el norte de África. El director no era otro que el aclamado de Hollywood, John Ford. Después de sus premiadas películas sobre el ataque japonés a Pearl Harbor y la batalla por la isla Midway en el Pacífico, el director ganador del Oscar también quiso presentar la guerra contra los nazis en color.
El 8 de noviembre de 1942, tropas británicas y estadounidenses desembarcaron en Marruecos y Argelia. Poco después, 40 cuadrillas de cámara descargaron sus equipos. La expedición estuvo encabezada por el magnate de Hollywood, Dariel F. Zanuck, uno de los fundadores de 20th Century Fox. La película contenía imágenes expresivas, pero un crítico estadounidense se quejó. At the Front in North Africa lleva claramente la firma de Zanuck. Tomas artísticas de huellas de tanques, amaneceres y atardeceres y un sinfín de adornos superfluos. Detrás del frente, un equipo de cámaras presenció un ataque de aviones alemanes y captó dramáticas imágenes. El director John Ford estaba en su elemento. En su película La batalla de Midway, ya había grabado imágenes igualmente espectaculares. Pero para el Departamento de Guerra esto no era suficiente. El problema fueron las escenas auténticas y, por tanto, inadecuadas para las autoridades militares. Los británicos disfrutaron de un gran éxito en su producción Desert Victory, pero muchas de las escenas dramáticas fueron reescenificadas. Cuando el secretario de guerra Henry Stimson vio At the Front in North Africa, la película le pareció débil y poco inspiradora. Escribió en su diario: Nos enteramos de la importancia de tales esfuerzos. Nuestros camarógrafos obviamente no tienen deseo alguno de que los maten. Los británicos perdieron 4 camarógrafos y muchos resultaron heridos. Debemos adoptar un enfoque más enérgico y hacer un mejor trabajo. Las escenas que el equipo filmó en su tiempo libre, lejos del frente, fueron objeto de críticas especiales. Aquí los soldados se apoderan de un pavo, porque en Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1942, se celebraba el Día de Acción de Gracias. Luego en la imagen aparece el propio director John Ford sentado en el lomo de un burro. A principios de diciembre, cuando unidades blindadas alemanas y aliadas se enfrentaron no lejos de Túnez, los equipos de cámara de Ford estaban presentes. Hitler había ordenado que los nuevos tanques Tiger no fueran enviados al frente oriental, sino al norte de África, donde infligieron una amarga derrota al avance británico y estadounidense. Un camarógrafo se había atrincherado en una colina cercana y tomó imágenes auténticas, pero también eran decepcionantes para los Estados Unidos. Poco antes del estreno, Dariel Zanuck admitió: Me temo que nuestras escenas de guerra no parecen tan peligrosas y realistas como las escenas de batalla que filmamos en nuestros estudios. No puedes tenerlo todo. Para estas tropas alemanas e italianas capturadas, la guerra terminó, pero no para sus camaradas, que no tuvieron tanta suerte. Al final, ni siquiera los tanques Tiger pudieron evitar una victoria aliada en el desierto. Hitler se negó a permitir la retirada de las tropas que quedaban en el norte de África, pero en mayo de 1943 finalmente se rindieron. Casablanca, mediados de enero de 1943. En el elegante suburbio de Anfa se habilitó un hotel y varias villas cómodamente equipadas para alojar a las delegaciones de Washington y Londres. El 14 de enero, el primer ministro británico Winston Churchill viajó a Marruecos con sus altos mandos para asistir a una conferencia secreta con el presidente de los Estados Unidos. Los británicos querían desembarcar lo antes posible en Cerdeña o Sicilia
para atacar al Tercer Reich desde el sur. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt llegó a Casablanca exhausto tras una travesía del Atlántico de 5 días. Desde que tenía 39 años cuando contrajo poliomielitis, este hombre de 60 años estuvo confinado a una silla de ruedas. Como evitó cualquier imagen que mostrara su discapacidad, el presidente se sentó en un jeep mientras pasaba la Guardia de Honor estadounidense. Un camarógrafo del Signal Corps tomó estas imágenes del viaje de Roosevelt a la conferencia de Casablanca, con una película en color de 35 milímetros para el archivo personal del presidente, algo que no se publicó hasta muchos años después. La propaganda alemana se había enterado del encuentro entre los dos estadistas, pero Joseph Goebbels supuso que Churchill había viajado a Washington. En su diario escribió: En nuestra difícil situación actual, Churchill y Roosevelt, por supuesto, intentarían dar un paso adelante con una declaración política diseñada para socavar la moral de nuestra nación. Pero haré todo lo que esté en mi poder para proteger a nuestro pueblo de tales maquinaciones. Naturalmente, el presidente estadounidense y sus generales sabían que la Wehrmacht se enfrentaba a una derrota devastadora en el frente oriental, porque en Stalingrado el Sexto Ejército había sido rodeado. Los estadounidenses aún se aferraban a la esperanza de que se pudiera invadir a través del Canal de la Mancha en 1943, pero no tenían las tropas ni el equipo necesarios. Durante días, los dirigentes nazis permanecieron en la oscuridad. Joseph Goebbels escribió en su diario: El encuentro entre Churchill y Roosevelt, ya indiscutible, causó revuelo. Por el momento, no sabemos dónde se conocieron los dos supergángsters, pero la prensa, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, anunciaron que pronto llegarían noticias sensacionales y de gran importancia. Los aliados negociaron durante 10 días. Roosevelt y Churchill sorprendieron al público mundial al afirmar que la Alemania nazi y Japón debían rendirse incondicionalmente. Italia no fue mencionada en el comunicado de prensa para no socavar la posibilidad de un golpe de Estado contra Mussolini. La conferencia de Casablanca marcó el cenit de la influencia británica en la estrategia aliada. Desde entonces, los estadounidenses impulsarían cada vez más sus planes en estrecha alianza con Moscú. Joseph Stalin no quedó impresionado por las noticias de ANFA. El líder soviético fue invitado, pero en referencia a la batalla de Stalingrado, entonces decidió no asistir a la conferencia. En enero de 1943, el camarógrafo Walter Frenz filmó una reunión de dos de las potencias del eje. El Führer recibió al dictador rumano Ion Antonescu en Wolfslair, su cuartel general en Prusia Oriental. Hitler estaba responsabilizando a los rumanos de la precaria situación del Sexto Ejército en Stalingrado. Antonescu respondió criticando a la Wehrmacht y sus comandantes. Por orden de Hitler, al pueblo alemán no se le había dicho que el Sexto Ejército estuvo rodeado durante varias semanas, sin posibilidad alguna de recibir ayuda del exterior. El Führer rechazó categóricamente cualquier idea de capitulación. Sin embargo, el 31 de enero el mariscal de campo Friedrich Paulus se rindió ante el Ejército Rojo. El fin de la dominación nazi de prácticamente toda Europa ahora solo era una cuestión de tiempo. Especialmente en los Balcanes, las unidades partisanas les dificultaban la vida a los alemanes. En agosto de 1943, el líder de la resistencia yugoslava, Josip Broz, conocido como Tito, recibió una delegación militar angloamericana en su escondite en la montaña. La escena fue documentada por un camarógrafo del Servicio Secreto estadounidense, OSS. Tito era un veterano de la Guerra Civil Española en la cual demostró sus cualidades como organizador de la Internacional Comunista. Creía firmemente que los comunistas de todo el mundo debían ayudar a sus camaradas de la Unión Soviética. Los partidarios de Tito recibieron derrotas y brutales represalias por parte de los alemanes y también lucharon contra los colaboradores croatas pronazis.
Los británicos y los estadounidenses se enteraron por mensajes de radio alemanes decodificados que los partidarios de Tito realizarían ataques sin importar el riesgo. Entonces los aliados los apoyaron con alimentos y armas y al hacerlo convirtieron un grupo variopinto de combatientes en un poderoso ejército. Muchos estadounidenses en particular sostenían la ingenua visión de que los combatientes de la resistencia comunista tenían que amar la libertad. Los informes de prensa hablaban una y otra vez de autodeterminación, el derecho de todas las naciones a elegir su propio gobierno, el cual Roosevelt y Churchill habían garantizado en la Carta del Atlántico que fue proclamada en 1941. El primer ministro británico fue tildado de imperialista porque advirtió que después de que los nazis fueran derrotados, los partidos comunistas aplastarían brutalmente a todas las fuerzas con una mentalidad democrática en nombre de Stalin. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en Yugoslavia bajo el gobierno de Tito hasta 1980. En la conferencia de Casablanca, Churchill y Roosevelt también acordaron intensificar los ataques aéreos contra las ciudades alemanas. A partir de entonces, los británicos volaron de noche y los estadounidenses de día. Bajo el mando del mariscal del aire Arthur Harris, incluso las zonas residenciales estuvieron expuestas a un bombardeo moral, como lo llamaban los británicos. Pero la Fuerza Aérea de Estados Unidos limitó sus ataques a objetivos de importancia militar, como fortalezas submarinas, fábricas de armamento e infraestructura alemana. El director de Hollywood, William Wyler, recibió el encargo de documentar estas peligrosas operaciones. Estaba decidido a volar él mismo en algunas de las misiones y tomar fotografías. El 26 de febrero de 1943, Wyler y su equipo filmaron a las tripulaciones del 91º Grupo de Bombardeo, cuando al amanecer se les informó que su próximo objetivo sería la base naval de Wilhelmshaven. Los estadounidenses estaban acampados en el aeródromo de Bassingbourn, cerca de Cambridge. Tuvieron que cruzar el canal 25 veces antes de que se les permitiera regresar a casa. En consecuencia, la película de Wyler se titularía 25 misiones. La novia del piloto estadounidense Robert Morgan bautizó a su bombardero Memphis Belle. Más adelante, el B-17 Flying Fortress prestó su nombre a una de las películas más exitosas sobre la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista radiofónica le preguntaron a William Wyler cómo había vivido las operaciones en Francia y Alemania. Miedo, sencilla y honestamente. Sientes miedo de que te maten. Es un sentimiento que no conoces hasta que te disparan. Pero hay un sentimiento aún más poderoso que realmente ayuda. Cuando miras a tu alrededor y ves el cielo lleno de fortalezas voladoras y luego miras hacia la costa enemiga, preferirías estar donde estás que allá abajo. Wyler y los camarógrafos a bordo de otros aviones tuvieron que trabajar en las condiciones más difíciles. Sobre todo, tenían un verdadero problema con el frío intenso a más de 10.000 metros de altitud. Si querías cambiar la película, debías quitarte el guante. Pero si te lo quitas durante más de 1 o 2 minutos, podías perder algunos dedos por congelación. Al estar con oxígeno, la eficiencia era mínima. Dar 3 pasos era como caminar 1 milla. No había señales de combatientes enemigos, pero luego vinieron los ataques. William Wyler. El fuego antiaéreo fue intenso. Volábamos a través de cinturones enteros. El cielo azul parecía un colador perforado. Uno de los camarógrafos murió cuando su avión fue derribado. En una carta, Wyler escribió: Vi a muchos que nunca regresaron. Pero es diferente cuando se trata de alguien de mi gente. Alguien que yo mismo recluté y envié a una misión. William Wyler filmó escenas espectaculares de bombarderos alemanes atacando a los estadounidenses.
Finalmente, el gran momento. El lanzador de la bomba se concentró en su objetivo. Wilhelmshaven estaba indefenso. Más tarde, Wyler realizó la filmación como si estas escenas hubieran sido tomadas desde Memphis Belle. Pero ese día en particular, de hecho, el B-17 ni siquiera estaba en el aire. En las noches del 27 y 28 de julio de 1943, la Fuerza Aérea Británica atacó Hamburgo. Las bombas crearon una terrible tormenta de fuego que arrasó durante 5 horas los suburbios obreros del este de la ciudad. Al día siguiente, el bombero Hans Brunswick tomó estas imágenes de la extinción de incendios. 24 horas después del ataque, algunos de los incendios todavía ardían. Alrededor de 150.000 personas quedaron sin hogar. El autor de Hamburgo, Hans-Erich Nosack, escribió: Nada a nuestro alrededor se parecía a lo que habíamos perdido. Era algo totalmente diferente, algo extraño, algo que en realidad no podía ser posible. Pero ¿por qué documentar todo esto? ¿No sería mejor que quedara olvidado para siempre? En total, la Operación Gomorra, nombre militar de los bombardeos sobre Hamburgo, cobró unas 34.000 vidas. Apenas la mitad de las víctimas pudieron ser identificadas. La gente ahora huía en masa de la ciudad devastada, sin hogar, desesperada y aterrorizada. En el parque Murweide de Hamburgo se instaló un centro logístico. El objetivo de la campaña de bombardeos era quebrantar la moral alemana, pero eso fue algo que los aliados nunca lograron. El bombero Hans Brunswick documentó el éxodo de los supervivientes. En los días posteriores al primer ataque aéreo masivo, unas 900.000 personas abandonaron Hamburgo. Fueron evacuadas en camiones hacia el interior del país. Algunos intentaron llegar al sur de Alemania, donde sentían que estarían más seguros. En mayo de 1943 se inició en Hamburgo y en un estudio cinematográfico de Berlín la producción de una de las últimas películas en color del Tercer Reich. Pero debido al creciente número de ataques aéreos, el rodaje se trasladó a Praga. El objetivo de la película de entretenimiento Grand Freedom No. 7 era desviar la atención de la gente de la guerra siempre presente. La estrella de cine alemán Hans Albers interpretó el papel principal en un drama amoroso que tuvo lugar en la Reeperbahn de Hamburgo. Pero la censura se negó a permitir la proyección de la película en Alemania. Se pensó que había motivos ocultos detrás del título. Es más, los personajes no correspondían al ideal nazi. En consecuencia, no fue sino hasta después de la guerra que la película se convirtió en un clásico. Ahora los dirigentes nazis depositaron las esperanzas de una victoria final en lo que ellos llamaban sus maravillosas armas. A finales de junio de 1943 probaron los primeros cohetes B-2 en absoluto secreto en el centro experimental de Peenemünde, en la costa del Báltico. El plan era utilizar el nuevo tipo de misil para atacar ciudades aliadas, en represalia por el bombardeo sobre las ciudades alemanas. Con fines documentales, todas las pruebas se filmaron, a veces en color. Al final de la guerra, el material fue confiscado por el servicio secreto estadounidense
y enviado a los Estados Unidos. Al principio, los resultados de las pruebas eran inconsistentes. Una y otra vez las cosas salían mal. El ingeniero Wernher von Braun desarrolló los nuevos cohetes y los llevó al nivel de producción. Aunque era miembro de las SS y utilizó trabajadores esclavos de los campos de concentración en la construcción de sus cohetes, von Braun no fue juzgado por los aliados. Más tarde, incluso se le permitió dirigir el programa lunar de la NASA. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, viajó a Peenemünde para formarse su propia impresión del V2. Debido a los bombardeos aliados, la producción se trasladó a una mina en las montañas de Harz. El 7 de septiembre de 1944, el primer V2 llegó a Londres. Ahora que los bombardeos aliados amenazaban con paralizar toda la industria armamentista de Alemania, cada vez más instalaciones vitales para el esfuerzo bélico eran trasladadas bajo tierra o recibían protección especial. En 1944, por ejemplo, se construyó un enorme coloso de hormigón armado en Farge, a las afueras de Bremen, para la construcción de submarinos. Un arquitecto naval filmó la obra con su cámara. Era uno de los pocos cinéfilos que todavía disponía de material en color de 16 milímetros. Sin querer, también dejó constancia de la brutalidad de la dictadura nazi. El proyecto se construyó con mano de obra esclavizada procedente de los campos de concentración. A pesar de los esfuerzos de decenas de miles de trabajadores de los campos de concentración, el búnker de Valentín nunca fue terminado, y en él nunca se construyó un solo submarino. La maquinaria de propaganda nazi todavía tenía a su disposición algunas películas de 35 milímetros, y sus equipos de cámara recibieron instrucciones de producir imágenes en el frente y en casa. Estas imágenes muestran bombarderos alemanes en acción en algún lugar de Rusia. En enero de 1944, Joseph Goebbels dio por fin su aprobación al antiguo plan de producir un noticiero mensual en color para proyectarlo en los países neutrales. Ese mismo año se proyectó la primera de 3 ediciones de Panorama. Escenas como estas de aviones atacando tierra en el este probablemente se filmaron mucho antes. En el verano de 1944, el camarógrafo Heinz von Jaworski firmó un domingo en Berlín, en el 5º año de la guerra. La periodista berlinesa Ruth Andreas Friedrich esperaba ver el fin del régimen nazi. Sin embargo, aún tenía sus dudas. Si hablamos, planificamos o reclutamos seguidores, nos colgarán. Porque al menos una persona de cada 10 es traicionera. Si permanecemos en silencio y solo nos alzamos en armas en el silencio de 4 paredes, mantendremos a los nazis en el poder. Esa es nuestra trágica situación. ¿Puede un pequeño grupo de 10 o 20 almas decididas derrocar al Tercer Reich? Y solo somos un pequeño grupo. Pequeños grupos en Berlín, pequeños grupos en Dresde, Breslau o Hamburgo. Un puñado aquí, un puñado allá, que como los hijos del rey en el cuento de hadas, nunca se juntan.